escuchas lo que dice el otro o el otro y todo te parece estúpido. Parece que todo el mundo es estúpido en el mundo. Un mundo estúpido lleno de estúpidos. Vamos a ver qué se está pensando ahorita. O por qué es que se piensa como se piensa. Ya no importa. Pareciera una medida común de nuestro pensamiento hoy en día pensar que lo otro, lo que no es, lo que no piensa como nosotros, lo que no dice lo que nosotros queremos escuchar, lo que hace cosas que cuando lo vemos decimos yo no haría eso, porque tenemos una superioridad moral bien extraña a todos. Todos creemos que lo que nosotros hacemos es lo correcto y eso es lo único importante. Y así es como se piensa ahora, y lo cierto es que la gente que se tira para un lado piensa que los del otro lado son imbéciles y las que están del otro lado no se sienten imbéciles y piensan que los otros son imbéciles, ¿no? Hay un montón de pugnas en el mundo y las hemos hablado un montón y la mayoría de las pugnas, pero con perdón de ustedes, no importan. Porque para la generalidad del mundo, hay unas preocupaciones más importantes que si el otro piensa como yo, que si el otro piensa diferente. Y lo cierto es que hay un montón de situaciones todo el tiempo en las que nos vemos en la penosa necesidad de diferir con el otro. Y diferir no está mal. Diferir es lo correcto, porque como ya hemos hablado mucho en este canal, pues nadie tiene que ser igual a nadie más, ¿no? Y eso está bien. El verdadero problema existe cuando decidimos así, nomás porque sí, que el otro, por ser diferente o porque piensa una cosa diferente o porque no va con las luchas que yo pienso que son las luchas más importantes del mundo, es estúpido. Y vamos a ver cómo todo el mundo es estúpido. Y la razón es porque estamos viviendo una época en la que consumimos no otra cosa que estúpidos. Y estúpidos es lo que tenemos en el mundo. Y ya, es lo que hay. Ahora, no vamos a ponernos a definir estúpidos o idiotas. Pero sí es claro decir que dentro de la historia las palabras tienen una importancia y una sucesión de evoluciones que nos hacen olvidar las palabras, el significado mismo de las palabras. Es decir, nuestra definición de idiota hoy en día es mucho más general que en origen, ¿no? Lo hemos platicado en algún otro episodio o algo, o en algún otro formato, que el idiota era aquel en Grecia que pues no se ocupaba de los asuntos públicos, que andaba en lo suyo y que no le interesaba la polis o la política o las cosas que tenían que ver con la polis, es decir, la política. Y ahora es idiota el que hace una idiotez. Y una idiotez tiene que ser algo torpe, algo estúpido y tal. Pero la razón por la que es tan importante definir estas cosas en un sentido general es porque nos toca entender el mundo. Y eso vamos a hacer hoy. Vamos a entender por qué las academias y por qué las izquierdas y por qué las derechas están haciendo la misma estupidez y todos ellos creen que tienen razón. Porque eso es lo que hacemos aquí. Está en el centro para ver para los dos lados y decir, no mames, sí, se están diciendo estúpidos entre ellos, pero ambos son estúpidos. Y es lo correcto. Ahora, ¿por qué ambos son estúpidos sin entrar en casuística? Porque si yo llegara a decir, oye, bueno, es que estas personas de sexo indistinto que se visten de una forma y se pintan el cabello de otra y tienen unas ideas, en este acto en el que están haciendo, pues está todo mal por esto. Porque eso causaría, ¿qué? Ataques. Y lo cierto es que es más fácil hablar de la generalidad y podemos hacer ejemplos, pero no queremos aludir aquí a nadie. Pero por otro lado, el lado que pelea con ellos es un grupo de personas que han decidido que las cosas son inamovibles. Y ese es un problema, gente.
Entonces, tanto el cambio impuesto como la quietud impuesta, ambas cosas son lo mismo, piénsenlo. Nada más piénsenlo. Y este va a ser una especie de rant extraño, porque he estado leyendo muchas cosas posmodernas debido a mis estudios y me toca purificar esas lecturas e intentar sacarle algo bueno. Pero además estoy viendo mucha gente que estudia cosas y estoy viendo cómo la gente se olvida de sus estudios para andar pensando bobadas. Y creo que estoy alargando demasiado esta introducción, así que voy a empezar. La quietud implica que las cosas deberían quedarse como en lo escrito, como en el pasado, como siempre, como suponemos que siempre se ha hecho. La parte de la masa que pide hoy la quietud, es decir, que las cosas no se muevan como está, que sigamos manteniendo esos valores o esas ideas extrañas, está aludiendo ahora a lo antiguo y está creyéndose estoica y está diciendo, vamos a plantear que nosotros tenemos unos ideales más puros que los de ahora y vamos a defender cosas que hemos defendido sin tener que defender siempre. Y está muy bien. Ahora, el problema es que esta parte del mundo, esta parte de la masa, no está atendiendo a lo que está diciendo el otro lado. El otro lado está, por el contrario, queriendo cambiar cosas porque piensa que en el símbolo está el cambio. Y hay muchas teorías al respecto, ¿no? Es decir, el símbolo o lo que nos dice algo convierte la realidad en una cosa determinada. Es decir, si los efectos que ha tenido la política a lo largo de los últimos 70 años, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y tal, nos han llevado a tener un tipo de gobierno, que se nos ha impuesto un tipo de cuestiones económicas y que se pelean con cuestiones económicas teóricas que hablan de una supuesta vida diferente a la que tenemos, en la que no tendríamos que pelearnos por las cosas como hacemos, o por los lugares, o por tener un nombre, o lo que fuese, ¿no? Y en ese sentido entendemos que por las razones que sean, el ser humano tiende a buscar esta especie de movimiento que dentro de esta capacidad natural, pero al mismo tiempo de estar en sociedad, que eso implicaría siempre que al estar en sociedad necesita o requiere de los otros para vivir, implica también que hay que competir con nosotros para vivir. Eso es lo que entendemos como el capitalismo, como esta cosa que nos indica que debemos vivir de cierta manera para conseguir ciertas cosas. Y ahora, este tipo de vivir del capitalismo, de vivir en el capitalismo, nos dicta que tenemos que hacer cosas suficientes en algún sentido estricto para ser capaces de alguna manera de sobrevivir. Cuando pensamos en que hay una especie de necesidad de plantearnos qué somos dentro de esta sociedad, nos cuentan una historia, nos plantean en un mundo y nos dicen esto es lo que somos. Y entonces tenemos cosas como la historia de México, la historia del país de cada quien y tal, y nos dicen que tenemos un héroe y ese héroe le hacemos conmemoraciones de vez en cuando y tal, y en ese sentido estamos creando una identidad, y esa identidad social va a decirnos qué somos, por qué estamos en cierto lugar geográfico, qué hacemos ahí, y nos va a enseñar a amar ese lugar geográfico. Es como una especie de trampa donde si nosotros vivimos en un lugar donde se adora el árbol de limón, como en un episodio de Los Simpsons. ¡Ven acá, hijo! ¡Alguien quiere robarse el árbol! ¡Hay que dejarlos encerrados! ¡Métele, Flanders! Y alguien viene y nos roba el árbol de limón, lo queremos defender con todas nuestras fuerzas. Y la razón es porque nos contaron una historia de que ese árbol de limón era nuestra historia. Ese árbol de limón es específicamente lo que hay que defender de nuestra identidad. Nuestra identidad es tal en tanto que ese árbol de limón nos dio una. Todos aclamamos a los héroes de Springfield que devolvieron el árbol sagrado a su suelo natal.
¿Sí ven? Entonces, cuando vivimos en ese aspecto, creemos que esa supuesta construcción de una historia nos define. Y entonces, cuando pensamos en si somos lo que somos, pensamos a partir de ese árbol de limón. Ahora pensemos todo esto en la política. Si nos cuentan que un héroe de tal manera vivió, defendió el país y murió por su país, nosotros queremos replicar eso o le damos un grado heroico al personaje. Y esto es una especie de este pensamiento que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, a finales del siglo pasado, donde la gente empieza a ver todo como si fuera una conspiración. Y eso es cierto. El problema con los nuevos pensadores es que son mitad intelectuales y mitad conspiranoicos. Entonces creen que todo lo que está pasando es una especie de trampa del sistema para ponernos en algún lugar. Y lo cierto es que sí existe una opresión del sistema. Ahora, el sistema no es nada más la parte que no se mueve por ningún lado y al mismo tiempo esa parte que hace que seamos o no seamos lo que somos. El sistema va a dictar también qué tipo de persona está viviendo de una vida favorable dentro del sistema y qué parte no. Entonces, cuando hablamos de que hay gente que tiene más fácil su acceso a oportunidades es porque el sistema ha favorecido o ellos se han movido junto con el sistema y a la hora de que alguien plantea el cambio, ellos dicen, mejor nos quedamos como estamos porque no pagamos impuestos y nos va bien y tal. Eso es una especie de lucha de supervivencia, no solo de ellos como gente con poder, sino también una especie de lucha porque se mantenga el estatus del estado, del país o donde sea que esté, ¿no? Entonces, es todo este tipo de diálogos que se están teniendo hoy en día y que tienen años dándose, han permeado en nuestra realidad y ahora tenemos estos grupos súper divididos, donde una persona puede estar muy de acuerdo con quedarse las cosas como están y otra muy de acuerdo con que todo cambie. El problema es la cantidad de medios que tienen unos y otros. Porque una cosa bien fascinante del sistema es que el sistema puede decidir, ¿no? Si el que está el que está actuando en contra del propio sistema puede ser parte de él. Y al final, pues como por más revolucionario que seas, ¿no? O por más de izquierdas que te sientas, si al final el sistema te dice, te voy a dar un huequito aquí, chiquito, para que tú vivas más o menos bien, pero te vas a poder seguir quejando, pero cada vez te va a creer menos gente porque al final pues te estás aprovechando de las mieles del sistema, pues te damos un huequito. Y el vato, por más izquierdas que sea, va a decir, bueno, y lo hemos visto, o sea, históricamente lo pueden ver. Hay muchos ejemplos de gente que empezó tirándole al gobierno y tirándole al sistema y tirándole a un personaje político y luego terminan trabajando para él, ¿no? Gente muy enojada con el pueblo y con la política y que termina fingiendo ser del pueblo y haciendo cosas en la política. Así pasa. Y el problema no es que pase. El problema es que nos quedamos con ese imaginario de que el rebelde siempre va a ser consumido por el sistema. Ahora, si pensamos muy seriamente estas cosas y lo dividimos en dos franjas muy fuertes, ¿qué es lo que hace la gente? Es decir, hoy en día necesitas pertenecer a un bando. Y ese bando está en la cuestión intelectual entre estos que creen que todo es una conspiración y el sistema está todo destruido y los que el sistema les ha favorecido y dicen, pues todo muy bien. Y entonces estos tienen unas razones para decirnos, es que esto no está bien, es que esto no es inclusivo, es que esto no nos ha permitido ser lo que hemos querido ser en toda la vida, desde el nacimiento de Occidente. Y estos son la única respuesta que tienen nosotros es porque eso está mal, ¿no? Y la cuestión de perfeccionar, ¿no? El entender de la historia
implica dos cosas. Primero, que tú sabes que la historia no es argumento, como contaba en el video pasado que hice acerca de historicismo y tal. Que, entonces, que conocer la historia no es, o repetir la historia no es un argumento. Y que, por otro lado, la historia ha tenido cambios que hemos ido aceptando. Y que la historia se ha puesto justo en el, digamos, como objeto de estudio, porque es importante ver los patrones que ha tenido el mundo y los agentes sociales a lo largo de esa misma historia. Cuando vemos la lengua, por ejemplo, y decimos cosas como, es que no puedes cambiar la lengua y tal. Pues sí, no puedes cambiar la lengua, yo estoy de acuerdo en eso, pero eso no significa que la lengua no haya cambiado, ¿no? Es decir, sí es cierto que nadie ha dicho, vamos a ponerle una X al final a las palabras. Sí, nadie lo ha dicho, pero eso no significa que la lengua no haya cambiado. Y se van a ir para atrás cuando se den cuenta que en el griego había una función dual de las palabras. Y eso, según cuentan algunos sectores de la sociedad, eso es una blasfemia. Porque una cosa no puede ser dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, cuando pensamos en estas dos cosas, tenemos el problema de la información. Y el problema de la información va a decir que hay gente de este lado que está haciendo información para la gente de este lado. Y la gente de... Voy a decirlo más claro, pues, porque digo este lado y ustedes están pensando, yo no estoy de este lado ni estoy de este lado, pero claramente cuando estoy hablando de idiotas que están de un lado u otro, también estoy hablando de ustedes. Porque si todos somos idiotas, todos somos idiotas. Porque si el que piensa una cosa y el que piensa del lado izquierdo y el que piensa del lado derecho piensa que el otro es idiota, ustedes también son idiotas. Y no tienen nada malo ser idiotas en un mundo de idiotas. Aunque, pues mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Ahora, izquierda y derecha, ni modo. Ustedes decidieron que iban a ser de izquierda o de derecha. Yo no decidí nada y lo voy a decir porque un día el espectador promedio de Pasavante me considera de derechas, al otro día me considera de izquierdas y nunca me ponen donde voy, que es donde está la gente que piensa, en medio. En medio. La gente que cree está en los lados, gente. Lo voy a decir así porque ya estoy enojado. Aquí va a empezar el video otra vez. Podemos borrar todo lo anterior. Lo voy a decir así. La gente que cree está del lado derecho. La gente que supone está del lado izquierdo. En medio están los que piensan. Y miren. Parte de pensar es que tus sentimientos no sean más importantes que la verdad. Sorry, güey. Si tú estás de un lado, supones. Si estás del otro, crees. Y esto lo estoy descubriendo. Porque ahora que le hago la historia, y que la historia es la maestra de la vida, te das cuenta que de un lado y del otro están los que viven en la utopía y los que viven en la creencia. Y parecía que esos dos no se pueden juntar. Aunque los cristianos hayan sido muy buenos toda la vida para escribir utopías, porque se están burlando de su propio sistema, los de este lado creen que la utopía es posible. Y históricamente nos hemos equivocado en pensar que las utopías son posibles, pero seguimos pensándolas y tenemos mucha fe. Y de este lado están los ateos, pero al mismo tiempo tienen mucha fe en la utopía, entonces tienen más fe que estos porque estos saben que Cristo no existió y aún así lo siguen alabando porque están muy a gusto con esa realidad, y eso les implica que los del otro lado son estúpidos. Vean ustedes semejante estupidez. Sea así pues, que de un lado están los que suponen y de otro están los que creen. Y en medio tienen que estar los que piensan. Dice, David, tú estás poniéndote en medio. No es una especie de egocentrismo, egolatría y egoísmo pensar que son... No. Hemos dicho que los tres somos idiotas. Solo digo que si te detienes un ratito antes de cruzar la calle y volteas para acá y luego volteas para acá,
sabes cuándo vergas cruzar. A eso me refiero. Entonces, el que se cruza sin volteando nomás a un lado, los atropellan los del otro. Y el que se cruza volteando para otro lado, lo atropella el del otro. Así de sencillo, ¿vale? Y el problema pues está con estas cosas a lo que iba, de la información. Los de izquierda, que por cierto, digamos que es ¿qué te gusta? 70% de la academia está ahí. Y los de derecha generan información, generan canales de información, generan la información masiva que busca plantear lo que para algunos es el sentido común o el imaginario colectivo. Es decir, lo que queremos que la gente piense a partir de lo que está pasando. Si hay un socavón en el periférico de cualquier ciudad, hay un socavón, va a haber una noticia que diga: el gobierno no puso atención a la construcción de ese empavimentado y entonces se cayó. Y a otro que va a decir: debido al fuerte clima de la lluvia y tal, se ha caído ha habido un socavón. ¿Cierto o no es cierto? Y la gente que no quiere perjudicar al gobierno va a decir: es que ha estado lloviendo mucho. Y la gente que quiere perjudicar al gobierno va a decir: claramente no les importa y no siguieron las medidas de seguridad y seguramente usaron materiales más baratos, ¿sí? Y lo cierto es que no vamos a saber quién tiene razón más que quién. Los expertos. Los ingenieros civiles que andan por ahí diciendo: mira, aquí hay una falla. Bueno, pues te paso $50 y no digas nada. Ok, está bien, no pasa $50, es muy poco. Entonces, ¿qué pasa? El problema ahora es que naturalmente que siempre ha habido gente que está en contra del imaginario colectivo y en contra de lo que se dice, en contra de ese sentido común, pero antes era más posible porque había solo una línea de, digamos, en México, por ejemplo, solo había una fuente de información que nos decía a todos cómo pasaban las cosas. Entonces la mayoría creía y decía: bueno, pasó por esto. Uno que otro decía: no, eso está bien raro, güey, así no funciona. Pero eran los expertos y nadie escucha a esos güeyes porque creen, la gente piensa que alguien que tiene un micrófono, como en este caso, lo que dice es más valioso que el experto. Por suerte, ustedes pueden saber que he estudiado todos estos temas y por eso lo estoy hablando. No soy como otras personas que tienen canales, incluso que son doctores y dicen cosas de cosas que no saben, ¿ok? Así que vamos respetándonos, ¿no? Entonces, el problema es que la izquierda solo consume la izquierda y la derecha solo consume la derecha. Pero el problema es que como la derecha ha estado establecida durante mucho más tiempo, porque por algo es derecha, no solo tiene la información que se da en ese momento, sino los siglos y siglos de información que se ha puesto, incluyendo los libros sagrados que son muy importantes para el pueblo. Y todos los sucesos históricos que siempre ha ganado el lado, pues, que el lado correcto de la historia, lo que sea que eso signifique. ¿Les queda? Entonces, el problema es que ninguno es crítico con la información que recibe. Y de eso se trata este video y este es mi mensaje de este video. Que no importa si crees o supones, tu problema es que como crees o supones, no te pones a investigar lo que está del otro lado. Y entonces cuando los de derecha dicen: en general este tipo de socavones pasan cuando el clima ha hecho estragos en las bases y no es culpa de nadie, tú dices: claro, no preguntas por qué. Y cuando te dicen: es obvio que es una omisión del gobierno a las medidas tú le crees todo porque dices: a huevo, el gobierno está mal. Y nunca estás en el centro. Por eso hay casos que han sido muy importantes últimamente donde se pone en evidencia cómo la gente no se pregunta nada. Y cómo del otro lado, la gente tampoco se pregunta nada. Pensemos en el tema que estuvo de moda hace un par de semanas. Yo no lo hablé inmediatamente porque tuve unos contratiempos, pero además porque a mí no me interesa.
Pero pensemos en la inauguración de las Olimpiadas. Ya sé que están cansados, vamos a ponernos serios aquí, vamos a ver un poco de pinturitas. Pero piensen, esta vez no vamos a hablar de la boxeadora, que ya tenemos un episodio donde hablamos bastante de ella, que es el último episodio que salió, que es un episodio que puede que haga que les arda la colita en algún punto. Yo traté de ponerme en el centro, pero la gente es violenta, pues. Y la gente es violenta, pues, y tiene creencias, entonces uno tiene que aguantarse. Pero piensen en la inauguración. Y no vamos a hablar de todos esos bailes y de que si a un güey se le salió un huevo por el calzón. Ahora, si vamos a hablar de las cosas estéticas, fue un desastre, güey. Fue horrible, güey. Cada quien estaba bailando por su lado. Había lanchitas con gente. Y déjenme me río de los de la izquierda. Tantito. Nosotros queremos ser incluidos incluidas incluides en todas las cosas. Entonces, quiero que me pongan un barquito, pero que me lo pongan aparte del resto. O sea, ya no sé si quiero estar junto al resto o quiero ser el protagonista. Si tu pinche mensaje es de inclusión, de aceptación, porque para mí no es otra cosa que manejarlo como aceptación, güey. O sea, tú quieres que te acepten como eres y está muy bien. Yo te acepto como eres. Si tienes chichis y barba, está bien. No, yo no tengo problema, güey. Pero si sí quieres que te acepten y que de verdad te incluyan, dude, no hagas que te pongan tu propio barquito aparte. Ponte en el barquito con el resto. Ponte en el barquito como el resto, porque también la búsqueda de protagonismo puede ir en contra de tu propia lucha. Yo nomás digo que si decides estar bailando enfrente de una cámara, pues ponte al lado de una persona ¿cómo le llaman? Cis. Ey, ¿por qué le quieres poner nombre a todo, güey? ¿Ves? Es el pedo con lo simbólico. Entonces nos hacemos de nuestros propios nombres. Ahora, porque todo es... Yo no sé si ustedes estén conscientes, pero todos esos nombres que ustedes dicen hoy en día para referirse a cosas que siempre han existido, como el gaslighting, el pinche... Güey, meme. Que creen que ustedes es muy del pueblo, chingada. ¿Sí saben que es un término académico? Creo que lo inventó un sociólogo, un comunicólogo, ¿no? Una mamá de esas. Luego de un problema no técnico. La academia sigue dictándonos cómo hablar. Y la academia va a estar más tendida, más del lado izquierdo en algunas cosas. Y entonces de ahí van a partir un montón de cosas que van a ser como lo que llamamos woke, ¿no? Y entonces resulta que la morra que tiene tendencias de izquierda y tal, es la que se va a quejar de actitudes de los hombres que han estado siempre, que eso no significa que estén bien, ¿no? Pero van a acusar y es que no, yo quiero sonar serio, güey, pero van a acusar a sus novios de que las quieren mucho. Y yo no entiendo. Y van a poner los entendederos porque las quieren mucho y luego ya no. Cosa que yo no entiendo, ¿no? Pero son cosas que han reconceptualizado los intelectuales para tener becas, ¿ok? Pónganse truchas, porque a propósito voy a empezar una serie de cursos aquí mismo en el canal de Pasavante para hacer unas actividades que me pide mi mecenas que haga para justificar que estoy devolviéndole a la sociedad algo. Entonces estén pendientes porque vamos a hacer un curso filosófico sobre la brevedad de la vida y eso es muy bonito. Estoy emocionado por eso y probablemente empiece dentro de 15 días o algo así. Y voy a traer constancia al final, constancia Pasavante a los que hayan comentado todas las... va a ser un examen al final, ¿no? Y va a ser muy divertido. En fin, va a ser un en vivo, voy haciendo preguntas y ustedes las van a contestar ahí. En fin,
Lo que trato de decir es, hemos venido a reconceptualizar cosas que estaban en el mundo y tal, y entonces nos topamos con un efecto como el de las olimpiadas más urbanas de la historia. Más urbanas porque hay breakdance y miren ustedes la gazmoñería asquerosa que pasó en esa competición, ¿no? Y tal. Entonces, ¿a qué estoy yendo con esto? Nos dictan qué decir y de un lado, a los que creen les dicta qué decir su religión, el Estado, la familia, las costumbres. Y del otro lado, los intelectuales, quién sabe cómo, si nadie los lee, empiezan a permear en la sociedad. Y hay 3 o 4 güeyes que dicen, ay, voy a repetir las palabras de este güey. Y entonces todos vamos a hablar como estúpidos. Y vamos a poner nombres nuevos a las cosas que siempre han existido, que tenían otros nombres. Como, ya saben, persona. Porque creando nombres, creas una especie de... haces que la gente voltee. Si tú dices cis, aunque solo se esté refiriendo a una persona cualquiera que sigue los instintos de su naturaleza como el resto, la gente va a decir, ¿cis? ¿Qué cis? ¿Qué cis? Oh, sí, es un concepto que dijo tal. Y entonces tú lo crees y ya te sientes muy especial. Pero lo cierto es que es una cosa que siempre ha estado ahí, que no necesita nombre porque lo vemos todo el tiempo y no pasa nada, pero poniéndole nombre a las cosas te consigues un lugar en la historia. ¿No te jode? Y entonces pasa lo que pasa en las Olimpiadas. ¿Qué hacen este barquito inclusivo con personas que yo creo, güey, la neta, güey? Si tú ves a esas personas, seguro se estaban divirtiendo muchísimo. Ellos la estaban pasando bien, no les interesaba y alguien les planteó una coreografía. Estaba dentro del programa. Y el programa dictaba que al final iba a salir una persona pintada de azul. ¿A qué? Pintada de azul, en tanga, cantando muy mal. Y al final la cámara se iba a centrar en toda esa gente y iba a dejar una impresión muy marcada en la sociedad que miraba eso, que empezó a escribir que qué asco, que la chingada. Yo pienso que asco, pero por lo mal hecha que estuvo la inauguración. La verdad. ¿Qué pedo con ese caballo que caminó como 7 horas por el Sena, güey? Seas mamón. O sea... Cabalgo, dude, aburrido. Pero lo que pasó con esto fue que alguien con muy poco criterio vio que obviamente sí tenía una tirada así. No vayan a pensar que no. Vamos a pensar que los franceses son muy contestatarios y tal, desde siempre. Pero alguien vio a La Última Cena ahí. ¿Ok? Ahora... vamos a hablar de La Última Cena. Vamos a hablar muy poco de La Última Cena, pero pensemos que es una pintura que estaba predestinada a estar en un comedor de un monasterio y que pues cada vez que llegaran a comer los monjes o los sacerdotes iban a tener ahí La Última Cena, pintada por el mismísimo Leonardo. Ahora, lo primero que hay que decir es que se dijo así. Muy, muy drásticamente, muy con la seguridad de persona sabionda, que esa era La Última Cena. ¿Y saben qué, gente? Para empezar, hay un montón de últimas cenas. Ustedes nomás necesitan ponerle Last Supper o Última Cena, pinturas o paintings, y les van a salir un montón. La Última Cena no es algo inventado por Leonardo. Y la forma en la que están distribuidas las personas no la decidió necesariamente Leonardo y dijo, de ahora en adelante, siempre que haya 12 personas de un solo lado, eso va a ser La Última Cena, ¿no? O sea, piénsenlo primero así. Luego, lo otro que tienen que pensar es, ¿qué tanto lo primero que se me viene a la cabeza es lo que en realidad está pasando? Nunca, o casi nunca, lo primero que pasa en tu cabeza
es lo que está pasando en realidad, ¿no? Eso es muy de chiste gringo sobre rubias, ¿ok? Nomás digo. Entonces, resulta que en esa época, porque ustedes tienen que pensar que tampoco estaban en su mejor época técnicamente, ¿ok? Entonces, pensamos en el Renacimiento y pensamos, ahí es donde se ve la verdadera pintura. Todas las personas que no han tenido un paseo, que no es culpa de nadie, güey. Por eso hago videos sobre arte, porque me interesa que la gente vea otras cosas y no ande diciendo que todo pinche línea de personas es la última cena, que creo que es lo que no hace ninguno de los dos lados, ¿no? Piensa que el Renacimiento es ese punto. Y lo que no sabe en general es que el Renacimiento es una época de crisis donde 2 o 3 personas pintaban y eran más o menos buenos porque se dedicaban justo a esas cosas. El problema es que tenían ciertas limitaciones muy técnicas que no vale la pena que las explique ni que use unos términos muy complejos, pero si ustedes ven las primeras intervenciones que hizo Leonardo en pinturas a las últimas, va a haber una diferencia en las técnicas a partir de la perspectiva, la profundidad, el esfumato y todas estas cosas que hacen que la pintura se vea más, que tenga distintos planos y que se vea una mejor construcción detrás de los personajes que aparecen en los planos anteriores. Entonces, era un poco complejo, y si lo piensan, como el meme que dice ese que mesa para 24, y dicen, ¿por qué son 24? Y dicen, no, es que todos vamos a entrar al mismo lado. Es porque es necesario para poder poner las características específicas de cada apóstol o de cada santo, para ponerlas y que sea visible para la persona y que el que está versado en cuáles son las características de cada uno lo pueda reconocer. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos a todos en fila, es para que podamos reconocer a cada uno de los personajes por sus características. Entonces, cuando pensamos en figuras tanto religiosas, santos, íconos bíblicos, mitología griega, vamos a esperar que Apolo tenga una luz alrededor de la cabeza, como tenía la gordita de la imagen de las Olimpiadas, ¿se acuerdan? O que Hermes tenga sus alitas en el casco o en los tobillos. Poseidón salga con el tridente. Todo ese tipo de cosas van a permitir que nosotros identifiquemos a ciertos personajes dentro de una pintura. Entonces, con ese fin es que decidimos los pintores deciden poner en una sola línea todos los autores de frente a la cámara, por decirlo de alguna manera. Si ustedes ven la Escuela de Atenas, un cuadro ¿es Rafael? De Rafael, todos van a aparecer, sí, en distintos planos, pero todos de frente, y ninguno va a estar así como platicando, como platican en la generalidad ustedes con sus amigos, que al final uno queda en las espaldas de la cámara. ¿Sí ven? Entonces, eso era una técnica que permitía al pintor que el espectador viera todos los personajes en un solo plano. Entonces, si ustedes ponen atención a estas pinturas, a la Escuela de Atenas, a cualquier Última Cena, que, por cierto, hay grabados de la Última Cena, tanto de la Última Cena como cuando Jesús viene y les pone una flamita a los apóstoles en la cabeza, donde están sentados en una mesa circular y unos quedan de espaldas. Y les tienen que poner sus valores iconográficos en ciertas posiciones diferentes a las que se las pondrían, ¿no? Ahora, un dato curioso. Cuando ustedes ven a sus sanjuditas, porque son chacas o lo que sea, cuando ustedes ven a sus sanjuditas tienen una flama. Todos los apóstoles tenían flama, pero a él se le quedó y no sabemos por qué. Todos los demás la perdieron. Se les apagó la flama. Entonces, quiero que vean ahora esta pintura. Ahora, esto yo no estoy justificando lo que hicieron en las Olimpiadas. Fue horrible, fue asqueroso y claramente tenía algo de provocación ahí. A huevo que estaban aludiendo a lo cristiano. No pasa nada. El peor es por qué nos molesta tanto. Pues si los cristianos hacen lo mismo con lo otro, pero bueno. Entonces, si ven ustedes esta pintura que está en pantalla, ¿no? Que es como el festín de los dioses. Quiero que vean en especial que tiene el mismo tipo de composición. Es decir, la gente está sentada toda de un lado de la mesa, viendo en especial a una especie de espectáculo donde hay un fauno enfrente, que es este personaje que está aquí medio desnudito. Está aquí.
y está haciendo como una especie de espectáculo, ¿no? Pero si ustedes ponen atención a las posiciones, va a tener una composición similar a la de la Última Cena. Ahora, la razón es porque en este festín los dioses celebran, cotorrean y cada uno está por su lado. Y si ustedes ven el personaje del centro, que tiene una lira, y como pueden verlo, tiene una lira ahí muy bonita y probablemente esté cantando y está en el centro. Si tiene una lira, ¿quién se supone que es? Apolo, muy bien. 3 puntos. Apolo que tiene un tatuaje. Ah, no, es una flor, pero no me hagas caso. Güey, parece que tiene un tatuaje. En fin, tiene una lira, güey. ¿Ok? Esta de aquí. Esa lira va a ser porque Apolo es el dios de las cosas poéticas y artísticas, ¿no? Y va a anteponerse a este que está aquí enfrente, más en primer plano, que es el lado contrario de Apolo, que es Dioniso, ¿no? Y pues está comiéndose las uvas, pero porque el vato, o sea, no ocupas fermentar las uvas porque pues es el dios del vino, güey, ¿qué importa? ¿No? Entonces esto que tiene aquí son las uvas que van a dictar que es Dioniso, supongo, y se las está exprimiendo pues para tomarse el liquidito, ¿no? Y ahora, quiero que vean esto porque Apolo siempre va a aparecer por su referencia al sol y estas divinidades del tipo solares van a tener siempre esto que después los cristianos van a admitir como la aureola y tal, pero este circulito que está aquí es esa especie de corona que va a tener la persona que está en el centro. Ahora, si se acuerdan de la Última Cena, Jesús no tiene esa cosa en la cabeza porque Da Vinci era un sabio y sabía por qué no tenía que tener eso en la cabeza. Entonces tiene esto y luego tiene toda la exhibición. Nosotros no pensamos, por más puritanos que seamos, que esta morra que está aquí está enseñando boobs. No lo pensamos porque lo tomamos como arte puro. Pero si alguien pusiera en lugar de Apolo la figura de Cristo y hay una chichona a un lado, no nos gustaría porque queremos cuidar la pureza de Cristo. Pero este no es el caso. Y no es el caso porque es el mundo griego del que estamos hablando. Y el mundo griego no se está fijando en estas cosas, tiene una percepción de belleza diferente. Y esta pintura está retomando las cuestiones clásicas que aparecen en el mito y aparecen en los festines de los mitos. Y no le interesa el lado cristiano, ¿vale? Entonces, quiero que pongan especial atención porque si ustedes ven a esta persona que está aquí, pero seguramente ya lo vieron en todos lados, esta es la persona que salió de azul en las Olimpiadas. Entonces, lo que quiero decir es, no estoy justificando la cuestión de las Olimpiadas, pero lo cierto es que si son las Olimpiadas que refieren a los Juegos en honor a los dioses griegos, ya saben, los del Olimpo. ¿Por qué nuestra primera percepción cuando vemos algo como esto no pensamos en que eso es un motivo griego? La razón es porque es una cuestión de ignorancia, pero uno no elige la ignorancia, sino que si alguien pensó antes y lo publicó antes y dijo esto es anticristiano, vamos a decir que es anticristiano porque alguien ya lo dijo y porque nos vamos a quedar con esa idea. O sea, nada más quiero que entiendan que si se supiera más sobre arte, más sobre los trabajos artísticos a partir de la Última Cena, si se quiere, si se revisaran las 20,000 últimas cenas que existen, no relacionaríamos siempre que vemos a una persona, a un grupo de personas sentados haciendo una pose con la Última Cena, porque no es la única versión que tenemos de personas así. Si ustedes ven, por otro lado, esta pintura que les va a aparecer ahora de la escuela de Atenas, van a darse cuenta que todos están parados así y hay dos personajes principales que son Aristóteles y Platón. Pero eso no significa que estén poniendo, y me parece que es posterior a la Última Cena, y no significa que estén poniendo a Platón y Aristóteles en el mismo lugar que Jesús. Eso sería estúpido de pensar, pero lo pensamos, o alguien lo puede llegar a pensar porque tiene esa limitación en la que se
piensa que solo esa apreciación de ese tipo de arte va a ser siempre referente a Cristo. ¿Sí ven? Ahora, está mal que la derecha exagerada o la derecha extrema no sepa de arte. No, güey, no es necesario saber de arte. No tienes por qué saber de arte. Es necesario que los güeyes de las Olimpiadas hayan llegado a ese tipo de provocación justo en esa barquita que inclusiva, pero para mí exclusiva de la otredad. Era necesario que hicieran esa provocación. No, por eso se disculparon al final, cosa que yo no hubiera hecho. Si ya la cagaste, si ya decidiste ser el valiente que hace estas cosas, pues te aguantas, my guy. Te aguantas, dude. Dices, nah, ¿sabes qué? Me vale chorizo. Estas son mis Olimpiadas. Cuando las hagas en Los Ángeles en 4 años, ahí sí haces lo que quieras, güey. Entonces, ¿qué vemos aquí? 2 cosas. Primero, que ambos lados no ven más allá de sus propias intenciones, que nos enseñan lo más primitivo de todas las cosas y con eso vivimos en adelante, y por eso al final tenemos opiniones bastante estúpidas, cegadas, y creemos que cambiando algo simbólico vamos a cambiar el mundo por un lado, y por el otro que manteniendo un status quo de ideológico, intelectual, político, vamos a seguir viviendo bien, aunque sea solo un grupo de personas que viven bien, y al final ambos no están haciendo ningún tipo de cambio para que todos vivan bien, y los de la izquierda están peleándose con ellos mismos y los de la derecha están quedando con todo el dinero y toda la producción cultural, mientras los que están ahí construyendo cosas, vendiendo cosas, cocinando para otros, van a vivir una vida normal y les van a seguir diciendo qué decir todo el tiempo. Y al final, los de izquierda que deben estar ocupados tratando de reeducar al pueblo, están sentados en su nube trónica de pinche salvadores de una sociedad dormida, pero al mismo tiempo buscando un lugar en la derecha, porque ahí es donde está el dinero, una especie de pinche hipocresía intelectual, académica, asquerosa. Ni uno sabe, ni el otro sabe. Y empiezan a decir gasmoñerías como que un güey, que por cierto, era un espectáculo nada más. Era una película nada más. Era un teatro nada más. Le estamos dando un valor mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque no tenemos nada más que pelear, supongo. En fin, cada uno tiene sus peleas y ambas peleas, en mi percepción, son idiotas. No porque las peleas sean idiotas como tal, no porque la lucha por ciertas cosas sea idiota, sino por cómo llevan a cabo esas luchas, como siempre se quedan a un pasito de hacer algo importante, como siempre lo más importante es el crédito, la foto y verse bien, y por el otro lado, cómo querer tratar de mantener un estatus de las cosas les permite a unos vivir bien mientras los otros siguen vendiendo mazapanes en los cruceros. Nada más piensen en eso. Y ambos viven del Estado, unos con becas, otros con pagos. Y al final todos viven muy bien y se dan sus lujitos y siempre se sienten mal por lo que pasa en el mundo, pero no hacen nada real para cambiar el puto mundo. ¿Saben por qué? Porque eso es utópico. Pero mientras no se saquen la cabeza del culo, pues van a seguir creyendo que la visión utópica va a ser muy posible y entonces siguen poniendo su granito de arena para mejorar el mundo. En fin, ese era mi mensaje de hoy. Lo he sacado. No crean todo lo que ven en la tele, no crean todo lo que ven en los artículos, no crean todo lo que dicen sus profesores. Pónganse en medio e investíguenlo por su cuenta y sean menos pendejos. Que de eso se trata. Que entre más años pasen, menos pendejos sean. Y menos le crean ni a los que suponen ni a los que creen. Que los dos van para donde mismo. ¿No? Salud.